Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ya hemos comenzado de manera increíble. Esos fueron testimonios muy poderosos. Es increíble, ¿sabes? Podemos escucharlos en solo 3 minutos. Lo que Dios está haciendo a lo largo del año en sus iglesias. Es tan emocionante escuchar estos testimonios y muchos de estos pastores haciendo la voluntad de Dios en sus ciudades y naciones. Hemos empezado bien. Creo que Dios nos va a ayudar, amén, esta semana. Quiero pedir una cosa, amén. Quiero pedir a aquellos que se sienten llamados a predicar y aquellos que ya saben que están llamados a predicar, sean sensibles a Dios esta semana. Amén. Permítanle hablarles. Sé que a veces venimos a la conferencia y ya tenemos, saben, una idea y tenemos planes. Permitan que Dios interrumpa tus planes esta semana, amén. Y Dios va a ayudarnos radicalmente. Estaba orando con mi hija y ella se inclinó. Ella dice, papá, ¿puedes creer que Dios nos confía una conferencia? Yo dije, todavía no lo puedo creer, amén. Dios es tan bueno. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Quiero hacerte una pregunta esta noche. En realidad quiero mostrarte unas fotos de un joven y mientras miras estas fotos quiero que tú pregúntate a ti mismo o quiero preguntarte, ¿confiarías en este joven o no confiarías? ¿Pensarías que este hombre algún día sería uno de los más grandes evangelistas que haya existido de América? Amén. Gloria a Dios. ¿Pensarías que este hombre, ya este es Billy Graham? Pues sí, ¿pensarías que este hombre algún día, este joven, sería el más grande o uno de los más grandes evangelistas que jamás haya salido de América? Quiero mostrarte una foto. Oh, lo siento, no, aún no la imagen. Billy Graham tuvo un impacto global durante su carrera. Muchos de nosotros sabemos esto. Graham predicó a más de 210 millones de personas en más de 185 países diferentes. Su mensaje de esperanza y salvación llegó a una audiencia diversa a través de muchos eventos de radio, televisión y eventos en vivo. Y luego quiero mostrarte uno de los eventos más grandes que tuvo ahora. Esta es una foto de él predicando a 1.100.000 personas en Corea del Sur. Es Seúl, Corea del Sur. 1.100.000 personas están presentes. Llamaban a Billy Graham el pastor de los presidentes. Graham se reunió y oró con 13 presidentes de la posguerra, incluyendo desde Harry Truman hasta Barack Obama. Amén. Este joven se salvó radicalmente y terminó impactando al mundo de una manera sobrenatural y muy poderosa. Quiero predicar un sermón esta noche que llamo Impacto Global. Y esta es la comisión, amén, de Dios. Este es nuestro texto que tenemos en nuestro folleto. Ahora voy a leer solo unos pocos versículos más, pero Mateo 28, 16. Dice, entonces los 11 discípulos fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Dudaron. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Impacto global. Veamos en primer lugar el impacto local. Anoche cuando el pastor Henao comenzó, pensé, oh Dios mío, está pisando mi sermón, amén. Pero Omari se dio la vuelta y dijo, en realidad está lanzando la pelota hacia arriba, amén, para que todos los demás puedan sacarla del estadio esta semana. Los grandes bateadores vendrán el martes, miércoles, jueves y viernes, Pastor Ruby y Pastor Greg. Pero comienza con el impacto local. Veamos el impacto local. Si vamos a tener un impacto global en el mundo,
Empieza con nosotros impactando primero nuestras ciudades. ¿Puedes decir amén? El avivamiento se extendió por todo el mundo a través de estos discípulos. Comenzó con una persona y terminó impactando a toda la mundo. ¿Sabes, alguna vez has pensado en COVID-19 y todas las personas que fueron afectadas por COVID-19? ¿Sabías que esa enfermedad comenzó con una persona? Dicen en China. No estoy seguro de si empezó allí, pero eso es lo que dicen. Una persona, esa enfermedad se transmitió a otra persona. Luego ese virus se transmitió a otra persona. Y antes de que te dieras cuenta, millones de personas fueron afectadas por COVID-19. Esto es lo que ocurrió en nuestro texto. El impacto global comienza en tu hogar. No había grandes reuniones en carpas en ese entonces. No había grandes auditorios donde se reunieran. Elevation Worship no existía. Los conciertos de Elevation Worship no existían. La iglesia primitiva, comenzó. La iglesia, en el libro de los Hechos, comenzó en sus hogares. Así que continuando diariamente, unánimes en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían su comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia diariamente a los que estaban siendo salvos. La iglesia, amados, comenzó en sus hogares. El apóstol Pablo, ¿sabían ustedes? Fue salvado, no salvado, fue lleno del Espíritu Santo en la sala de estar de un hombre llamado Judas. Ananías fue y oró por él en esa sala de estar. En Hechos capítulo 9, versículo 17 dice: entonces Ananías fue a la casa y entró en ella. Puso sus manos sobre Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado a mí, para que puedas ver de nuevo y ser llenado con el Espíritu Santo. Esto ocurrió en la sala de estar de la casa de un hombre llamado Judas. La iglesia se estaba formando y ni siquiera lo sabían. Y esto es lo que está ocurriendo en tus ciudades, mientras estás siendo pionero en tus ciudades y en tus naciones. El avivamiento surgió en la iglesia primitiva a través de la vida de gente común y corriente. ¿Sabías que la iglesia Macallan comenzó en la sala de estar? De hecho, en la sala de estar del señor y la señora B. Y el señor B está aquí con nosotros esta noche. Amén, lo llamé para confirmar. Escucha, la iglesia va a cumplir 35 años este noviembre, pero en realidad comenzó en su sala de estar hace 36 años. Eso que ves hoy comenzó en una casa. De Perlesen le habló a Ángel a Gay Solís a este iglesia y detuvo a Ángel Chapa y le dijo: escucha, te daré una oportunidad si vienes a un servicio. Y Ángel Chapa vino. Ángel dice que en ese momento había alrededor de 12 personas. En la iglesia y aquí estamos años después, Ángel y su familia son una gran bendición. Amén. Solo empezó con una persona testificando e invitando a alguien a la iglesia. Magda, hombre, me encanta escuchar su historia sobre cómo llenaría su vehículo, un Trailblazer, dice ella, con personas de las milpas. Aleluya. Imelda y Dalia, quienes son ambas esposas de miembros del consejo, solían estar en ese vehículo. Magda dijo que solía meter alrededor de 10 a 13 personas en ese coche. Luis Alcala, pastor Alcala, fue uno de ellos. Ella dijo que ni siquiera se quejaban. Todo lo que querían era amontonarse en el coche y escuchar a Petra. Algunos de ustedes, 3/4 partes de esta congregación, ni siquiera saben quién es Petra. Magda no tenía idea, simplemente al ser fiel. Elía dando testimonio a Beto y Gracie. Escuchamos las historias, hombre, sobre cómo Beto, hombre, se molestaba porque Elía venía y les daba testimonio e invitaba a la iglesia. Gracias a Dios que no se detuvo. Poco sabía ella que 3 de sus hijos iban a estar sirviendo en esta iglesia. 2 de ellos, ambos hijos, iban a ser misioneros algún día. Todo porque alguien dijo:
necesito dar testimonio y necesito ganar a mis vecinos. Sabes que Billy Graham tenía 15 años cuando su padre decidió, él estaba trabajando en la granja de su padre y su padre ocasionalmente invitaba a hombres de negocios e invitaba a alguien a venir a orar por estos hombres de negocios. Y en una de estas reuniones, Billy estaba 15 años y el predicador dijo: rezo para que un día alguien de este grupo vaya a, lo siento, alguien de nuestra ciudad va a impactar el mundo. Y Billy Graham no sabía que esa persona iba a ser él. Que su vida, sabes, poco después de esa oración, Billy Graham fue radicalmente salvado en una reunión de avivamiento, y el resto es historia. ¿Sabes qué más necesitamos? Necesitamos líderes locales. En Hechos capítulo 6, versículo 1, cuando la iglesia se estaba formando, dice: ahora en aquellos días, cuando el número de los discípulos estaban multiplicándose, surgió una queja contra los hebreos por parte de los helenistas, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. A medida que la iglesia crecía y tenía más impacto, necesitaban líderes locales, necesitaban líderes de estudio bíblico, necesitaban líderes de banda, necesitaban líderes de alcance. Escucha, no vamos a tener un impacto global hasta que los discípulos empiecen a multiplicarse y a tener un impacto local. Sabes que ahora mismo en La Paz, en Camboya, en Brasil, en Bata y en todo el mundo, en nuestras iglesias, hay discípulos que están dirigiendo la iglesia mientras sus pastores están aquí renovándose esta semana. ¿Sabes qué más necesitamos para tener un impacto global? Radicales. De Hechos 17:6, pero al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernantes de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo también han venido aquí. Demasiado. Escuchen, para hacer un impacto global necesitamos radicales. La iglesia primitiva se extendió por todo el mundo porque fueron perseguidos, ya que eran radicales. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para alcanzar al mundo. Radicales. Sabes, hace varios años, creo que en 2008 o 2009, por ahí. En realidad no, fue 2007. Fui al Museo Billy Graham allí en Aurora, en Chicago. Y hombre, ese museo realmente me impactó. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue un video de un hombre llamado Billy Sunday. Y Billy Sunday, él se salvó radicalmente. Era un famoso jugador de béisbol y terminó renunciando. Dicen que en ese momento habría valido alrededor de $2 millones. Renunció a ese contrato para predicar el evangelio. Tengo un pequeño fragmento de video de Billy Sunday. Quiero mostrártelo ahora mismo. Civilization and society rests on morals. Morals rest on religion. Religion rests on the Bible and faith in God and in Jesus Christ. The Bible doesn't condemn any man because of his wealth. The Bible says the man that don't provide for his family is worse than an infidel. No. According to our standard of gold and silver, Abraham was worth $1.5 billion. David was worth $3 billion. Solomon was worth $5 billion. Solomon could have hired Andrew Carnegie for a butler, J. Pierpont Morgan to cut his lawn, and Andrew Mellon for a chauffeur, and John D. to black his boots. America needs a tidal wave of the old-time religion. America needs to be taken down to God's bathhouse and the hose turned on her. And the time isn't far distant when the wheels of God's judgment are going to go sweeping through this old God-hating world. And I want to take a pledge in this audience to join me in a pledge that you will never rest until this old God-hating, Christ-hating, whiskey-soaked, Sabbath-breaking, blaspheming, infidel, bootlegging old world is bound to the cross of Jesus Christ by the golden chains of love. Observa que no tiene un micrófono. ¿Sabes por qué? Porque no existían en los 1800. Está predicando a esa multitud, hombre, sin un altavoz y sin notas. ¿Sabes que debido a Billy Graham, Billy, un domingo que la 18ª
enmienda se implementó en América y prohibieron el alcohol debido a este predicador, porque era radical. Predicaba y la gente se volvía radical, convertidos. Mira, eso es lo que se necesita ahora. Necesitamos radicales, personas que estén dispuestas a predicar, dispuestas a levantarse en sus mesas y predicar el Evangelio de Jesucristo. Estaba leyendo sobre la iglesia subterránea en China. Este artículo decía, a pesar del estricto gobierno, control, los creyentes se reúnen en secreto, arriesgan ser arrestados y aún así se multiplican. Una joven dijo, si voy a la cárcel, evangelizaré en la cárcel, si muero, veré a Jesús más pronto. Amén. Eso es lo que se necesita hoy. Amén. Necesitamos radicales. No vamos a impactar al mundo sin personas dispuestas a ser radicales. Pasemos al segundo punto, impacto generacional. No solo necesitamos un impacto local, sino también generacional. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Está hablando a sus discípulos y diciendo que voy a estar presente hasta el final de los tiempos. Generaciones después, el Evangelio todavía iba a estar presente. Jesús dijo a sus discípulos, lo que les he enseñado, enséñenlo a otros, hasta el fin de los tiempos. No hay manera de que los discípulos pudieran haber imaginado de qué estaba hablando. No podrían haber imaginado la iglesia en la que estamos hoy, que su sacrificio y lo que estaban haciendo iba a llegar hasta el fin de los tiempos. En realidad Jesús estaba hablando de 3 generaciones, estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de sus apóstoles y estaba hablando de nosotros. ¿Sabes? Jesús entendía que si iba a tener un impacto global, si iba a alcanzar al mundo, primero tendría que morir. Mateo 16, 21. Esto es hacia el final. Ya está preparando a sus discípulos. Y dice, desde entonces Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, príncipes de los sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El pastor Castillo este pasado miércoles predicó un sermón increíble sobre cómo Jesús eligió morir, que él entendió que nació para una cosa, y eso era morir. Escucha, tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo que sus discípulos. En otras palabras, estamos llamados a entregar nuestras vidas y a alcanzar nuestra generación por el bien del Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, les he dado toda autoridad. Este mundo no puede ser impactado a menos que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas y tomar nuestra cruz. Y sirvió a esta generación. Eso es lo que hizo David. Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque David, después de haber servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. David sirvió a su generación. No sé ustedes, amados, pero yo quiero servir a mi generación. No quiero servir a mis hijos, no quiero servir a mis nietos, no quiero servir a un trabajo. Quiero servir a mi generación. No quiero que mis hijos digan jamás, vaya, mis padres eran radicales hasta este momento. Fueron radicales hasta este punto cuando consiguieron un trabajo, cuando consiguieron esto, cuando consiguieron aquello. Quiero que mi vida traiga gloria a mi Salvador. No quiero que en mi funeral. ¿Sabes lo que escucho mucho en los funerales? Era un buen hombre. No quiero que mis hijos digan en mi funeral, mi padre fue un buen hombre, siempre se sacrificó por nosotros. Eso es lo que siempre dicen, ¿verdad? Siempre nos puso a nosotros primero. No quiero que mis hijos digan eso. Quiero que mis hijos digan, mi padre fue radical y siempre puso a Jesús primero. Sí, amén, aleluya. Nos preocupamos más por nuestros hijos que por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabes, mi hija Amanda fue a 13 escuelas
para cuando tenía 12 años, porque estábamos constantemente moviéndonos haciendo la voluntad de Dios. Jesús sabía que había nacido para una cosa y esa era morir. Dijo, mi tiempo se ha cumplido. Va a haber momentos en nuestras vidas. Cuando lleguemos a la cima de la vida, escúchame, momentos en los que vas a estar disfrutando de la vida, vas a tener un buen trabajo, hombre, una hermosa familia, y es justo ahí donde Jesús vendrá, te tocará el hombro y dirá, oye, es hora de cargar tu cruz ahora. Hay una nación llamando, hay una ciudad, hay una necesidad, necesitamos discípulos. Si Jesús pagó un precio con su vida, sus discípulos entendieron que ellos también tendrían que entregar sus vidas para llegar hasta los confines de la tierra. Escucha Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo por tercera vez, esto es, ya sabes, Pedro se desvía y luego, ya sabes, Jesús lo está llamando de vuelta. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte glorificaría a Dios. ¿Sabes lo que nos dicen? Que Pedro fue crucificado boca abajo. No por castigo, pero porque él creía que era indigno de morir de la misma manera que su Salvador y pidió ser crucificado boca abajo. En otras palabras, él eligió sufrir. Fue su petición. Escucha, no podemos tener un impacto global si no tenemos discípulos que estén dispuestos a pagar un precio. Estaba pensando, hombre, hace unos años, cuando Rafa e Iris, ellos estaban en Cuba. Mi esposa y yo estábamos de camino allí para predicar un avivamiento para él. Y Rafa me había dicho, ya sabes que él estaba tratando de preparar la iglesia. La iglesia estaba de hecho como en un cobertizo afuera, como un área, ni siquiera tenía paredes. Y entonces, ya sabes, vamos a Cuba. Y entonces Rafa me cuenta esta historia. Cuando llego allí hay una plataforma. Es una plataforma de madera. Parece como si hubieran unido unas 6 tarimas o algo así. Y él comienza a contarme la historia. Comienza a decirme que no había ningún lugar para comprar madera. Y les había dicho a sus discípulos que dado que yo venía, quería construir un escenario. Así que no pudo hacerlo. Entonces sus discípulos por su cuenta, ellos fueron al mercado negro. Averiguaron quién vendía madera y no solo fueron y la compraron con su propio dinero, sino que escuchen, caminaron 15 millas con una carretilla, 15 millas de ida, llenaron esa carretilla de madera, y luego ambos caminaron 15 millas de regreso, uno empujando y el otro asegurándose de que no se volcara. Quiero mostrarte un par de fotos, de esto. Ahí está el escenario en el que estamos parados, que sus discípulos habían construido. Dame la siguiente. Discípulos que estaban dispuestos a pagar un precio. ¿Sabe lo que queremos? Queremos que la presencia de Dios descienda y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que Dios se manifieste. ¿Sabes que en ese avivamiento, amén, había personas, 50, 60 personas que ni siquiera cabían adentro? Donde estábamos teniendo la iglesia, hombre, tuvieron que levantar lo que sea que estuviera en esa pared. Amén, creo que algunas lonas o algo lo levantaron solo para que la gente pudiera ver adentro. ¿Por qué? Porque tenía discípulos que dijeron, ¿sabes qué? Pagaremos el precio. Gracias. No solo va a requerir discípulos, sino que nos va a requerir a nosotros. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
No puedes evitar y leer el libro de los Hechos sin reconocer su audacia y su dominio. De hecho, la iglesia primitiva nunca se habría establecido sin personas dispuestas a arriesgar sus vidas. En nuestro texto solamente Jesús dijo, vayan, hagan, bauticen y enseñen. ¿Sabes? El impacto generacional viene por el dominio. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Y lo que has oído? Dijo Pablo, de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo menciona 3 generaciones aquí. Él menciona a sí mismo a los hombres fieles que enseñarán a otros. Estaba pensando en el linaje del pastor Wayman Mitchell. ¿Sabes? Tienes al pastor Wayman Mitchell, quien ya falleció, quien fue el fundador de nuestra hermandad, quien ahora ha dejado a nuestra hermandad, amén, al pastor Greg Mitchell, su hijo, quien va a estar aquí esta semana cerrando nuestra conferencia. Pero ¿sabías también que el nieto del pastor Mitchell también es pastor? El pastor Jonathan Heimberg, quien pastorea en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y el hijo del pastor Jonathan Heimberg, James, también es pastor en Nuevo México. 4 generaciones de predicadores. El pastor Mitchell, y su hijo también está predicando la palabra de Dios. Y no sé si viste el artículo la semana pasada, pero Franklin Graham estaba orando por el presidente Trump en la Semana Santa. En otras palabras, su hijo todavía está orando por los presidentes. Nunca ha sido más importante la iglesia local que hoy. Me encanta esta historia, se llama La Línea. Edward Kimball, un maestro de escuela dominical que se interesó personalmente en un joven empleado de una zapatería. Ese joven era D.L. Moody, quien se convirtió en un evangelista reconocido mundialmente. La predicación de Moody influyó a F.B. May Mayer, quien influyó en Wilbert Chapman. Chapman discipuló a Billy Sunday, quien inspiró a Mordecai Ham. Ham predicó en un avivamiento en Carolina del Norte, donde un joven llamado Billy Graham entregó su vida a Cristo. Desde un maestro de escuela dominical, obediencia silenciosa a una cosecha global a través de Billy Graham. ¿Sabes algunas de mis personas favoritas en nuestra comunidad especialmente en este lado de nuestra comunidad de la iglesia del pastor Ruby, está el pastor Jim y Patsy Peña? ¿Sabías que Patsy se salvó viendo a Billy Graham en la tele? Estaba a punto de quitarse la vida y creo que ella dice que Billy Graham estaba predicando. Era tarde en la noche, tenía la televisión encendida y este predicador dice a través de la televisión, no te quites la vida, Jesús te ama. Y que ella oró allí mismo y aceptó a Jesucristo. Gracias a Dios. Alberbury was so sincere as real. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pocas cosas que vamos a necesitar para cumplir la gran comisión. Número 1 es que vamos a necesitar personas que estén disponibles. Necesitamos personas que estén dispuestas a responder. Sabes, creo que hay un gran avivamiento que está llegando ahora mismo. Jesús está sacudiendo los mismos cimientos de la tierra. Mi oración durante muchos años ha sido, Dios, hazlo de nuevo. Dios, lo que hiciste en el libro de los Hechos, hazlo de nuevo. Lo que hiciste en el despertar, Dios, en el despertar, Dios, hazlo de nuevo. Dios, lo que hiciste al principio de nuestra comunidad, Dios, hazlo de nuevo. Y creo, amén, que estamos justo ahí, que Dios está a punto de hacerlo de nuevo. Amén. Necesitamos iglesias independientes. Necesitamos iglesias, amén, que hayan sido lanzadas desde aquí, que este año se desprendan,
que empiecen con 50, 60, 100, 150, 200 personas. ¿Sí? Amén. Alguien me preguntó, ¿cuál es tu visión para las iglesias pequeñas? Mi visión para las iglesias pequeñas es que comiences a lanzar, y aquellos de ustedes que ya han lanzado, que sus iglesias comiencen a lanzar. Para tener un impacto global debes estar disponible. Escuche esta cita de Alex Hormozi. Tu mayor amenaza no es tu competencia. Es la versión mediocre de ti mismo que has aceptado como buena, suficiente. Sabes, algunos de ustedes aquí son predicadores poderosos. Déjame decir eso de nuevo. Algunos de ustedes aquí son predicadores poderosos. Hay otros aquí, hombre, tienen testimonios increíbles. No deberían estar aquí, deberían estar muertos o deberían estar en prisión. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Personas con testimonios increíbles, habilidades increíbles para discipular y predicar el evangelio, para cambiar naciones y ciudades. Y ¿estás de acuerdo con solo construir una vida y tener un puñado de personas? Salvado radicalmente, tatuajes, hombre por todo el cuello, la cabeza, la boca, la lengua, las mejillas, las piernas, los brazos. Si no tenemos cuidado, empezamos a servir a nuestros hijos, nuestros trabajos, y te voy a decir ahora mismo, tus hijos pueden apreciar eso hoy, pero te digo, hombre, en el fondo realmente no respetan eso. Ellos saben lo que se supone que debes ser y saben lo que se supone que debes estar haciendo. Otra vez, no quiero que mis hijos digan, oh, él fue un buen hombre, fue un buen padre. Número 2, si es Dios, no se puede detener. El versículo 17 dice, pero algunos dudaron. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra los ejércitos del Dios viviente. Me encanta la historia en Hechos capítulo 5, versículo 34. No la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero están tratando de detener a los discípulos. Y Gamaliel dice en el versículo 37, después de este hombre, Judas de Galilea se levantó en los días del censo y atrajo a mucha gente tras él. También pereció, y todos los que lo obedecieron fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos solos. Porque si este plan o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podéis destruir, para que no os halléis luchando contra Dios. Si es de Dios, no se puede detener. Y el número 3 es mantenerse en el mensaje. Escucha, ¿sabes qué necesitamos más que nada hoy? Necesitamos predicar a Jesús. Gracias a Dios por los testimonios, hombre. Gracias a Dios por las ilustraciones. Pero necesitamos predicar a Jesús. Necesitamos mantenernos en el mensaje. ¿Sabes que Billy Graham era un predicador simple? Mira, Nora y yo, cuando salíamos en 1997, fuimos a ver a Billy Graham en el Alamodome. Esa es una cita de verdad. Cuando vas a ver a un predicador, no a ver lo que la gente va a ver hoy en día. Recuerdo, hombre, hay como 50, 60 mil personas en ese auditorio. Y recuerdo que él estaba predicando. Y pienso, hombre, esto suena tan simple. Y luego hace el llamado al altar. Y literalmente todos, hombre, 50 mil personas se levantan de sus asientos, hombre, y van a salvarse. ¿Sabes? El pastor Mitchell, Wayman Mitchell, era un predicador sencillo. No necesitaba trucos, luces ni engaños. Dices, bueno, entonces, ¿cómo lo hizo? Predicó a Jesús. Él predicaba la conversión, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla debería. Incline de los que están en el cielo y en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Predica a Jesús. Sabes, Billy Graham dejó un legado increíble. Murió el 21 de febrero de 2018 a la edad de 99 años. Su legado continúa influyendo en las personas hasta el día de hoy. Y como mencioné, incluso su hijo sigue predicando. El pastor Wayman Mitchell falleció en 2020 a la edad de 91 años. Y su legado sigue impactando a las personas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dirán las personas sobre nosotros? ¿Sabes a quienes no mencionaron en el libro de los Hechos? A aquellos que no hicieron nada, aquellos que no estaban dispuestos a sacrificarse, sirvieron al miedo y no estaban dispuestos a entregar sus vidas. Concluyo con esta historia. ¿Sabes? El hermano Tony Rossi fueron enviados hace un par de años. Amén. En realidad se suponía que debían ser enviados el año anterior. El hermano Tony acababa de tener un reemplazo doble de rodillas y estoy diciendo que fue como un mes y medio después de haber reemplazado ambas rodillas a la edad de 69 años. Y él viene a mí y me dice, pastor, quiero que me envíen, quiero ir a una nación. Y yo estoy como, Tony, él dice, queremos ir. Así que sabes, nosotros en realidad habíamos estado hablando de ello antes de la conferencia y él dice, quiero ir, hombre, queremos ir. Así que está bien, te vamos a anunciar entonces, hombre, el jueves te anunciaremos para que seas enviado a las naciones. Y el miércoles estoy en oración, salgo de aquí y Tony me encuentra y está un poco, ya sabes, su cara un poco caída y dice, pastor, dice, no soy un cobarde. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Él dice, pastor, él dice, le dije a Rosie que quería esperar otro año, que necesitaba que mis rodillas se sanaran, y prometí que el próximo año saldremos. Y ella me miró y me dijo, eres un cobarde. Le dije, Tony, deja que tus rodillas se curen. Al año siguiente estaban listos, hombre, para ser enviados. Amados, que no se diga de ti ni de mí que fuimos cobardes. Amén. Inclinemos nuestras cabezas.